República Argentina, se viene el 9 de julio, este jueves. Mariano Almada vino justo también para comer locro. O sea, sí, claro. Tipo, ¿Viste ahora que tengo que hablar? Perfecto. ¿Viste ahora que tengo que hablar con mi amigo para que haga? Increíble, empanadas, locro, pastelitos, todas estas comidas patrias que tanto nos gustan. Pero para entender qué pasó realmente aquel 9 de julio de 1816, sin aburrirnos, nos visita el historiador que la rompe en Spotify, por ejemplo, con Historia en Podcast. También está presentando Chamullos que hicieron historia. De hecho, mañana a las 8 se presenta en Paseo La Plaza. Bienvenido Lucas Bota, bienvenido a Nau 97.9. Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Qué gustazo. Gracias por la invitación, muy amables. De Córdoba para Buenos Aires. ¿Qué te parece? Nos vende la tonada. Sí, nos acusa la tonada. Encima hoy aniversario de Córdoba, así que un abrazo grande a todos los coterráneos que estamos en aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba. Mirá qué bien, beso a todos los cordobeses, queridos. Brindamos con Fernet, ¿viste? Como corresponde, Sí, 70-30, ¿no? Exactamente. La medida justa. Exacta, tal cual. ¿Cómo reconstruimos, Lucas, aquel 9 de julio de 1816 cuando, por ejemplo, se lo tenés que contar a un grupo de alumnos? Bueno, a ver, es difícil acercarse de manera romantizada. Por ahí es más fácil de romantizar un 25 de mayo, el primer gobierno patrio, que romantizar, contarla así como edulcorada la historia del 9 de julio, porque ya veníamos arrastrando para esos momentos un proceso de 6 años de una guerra feroz contra España y manteniendo medio ahí, una cuestión bastante finita desde lo jurídico, porque le jurábamos fidelidad al rey, que estaba preso hasta 1815, y de repente combatíamos contra los ejércitos del rey. Entonces eso generaba una fricción y una tensión que en julio de 1816, gracias a montones de presiones, entre ellas la de San Martín, que se juntó, de hecho, en Córdoba con Pueyrredón, director supremo en esos momentos, y le dijo, che, mirá, yo tengo que cruzar a Chile a liberar a los chilenos. Cuando me pregunten en nombre de quién voy, no tengo en nombre de quién Necesito voy. que se firme ese papel. Nos independicemos nosotros primero y yo voy al menos con una bandera y decir, vengo en nombre de este estado a darle una mano a generar ese proceso independentista. Lo mismo con Perú. Entonces, producto de esa presión, producto del laburo que estaba haciendo Güemes en el norte también, que era muy importante para esos momentos, es que definitivamente se decide juntar un congreso en Tucumán. En Tucumán. ¿Por qué Tucumán? Claro, lo Lucas? cual no deja de ser curioso, porque tenemos todo un proceso que ha iniciado siempre en Buenos Aires, digamos. Buenos Aires fue el centro de la revolución y de todo el... Pero era una época que los porteños estaban medio mal vistos también, ¿no? Sí, mucho en ese momento. De hecho, ahí hay una curiosidad que muy pocos saben, que hubo una partecita de lo que actualmente es Argentina, que tuvo una fecha de independencia diferente a la que nosotros consideramos hoy la fecha de la independencia, que es el 9 de julio, indiscutible, pero provincias como Corrientes, como Santa Fe, como Entre Ríos, como una partecita de Córdoba y como la banda oriental, actual Uruguay, habían declarado la independencia el 29 de junio de 1815. O sea, un año antes. Ahí Artigas dijo, yo con Buenos Aires no quiero saber absolutamente nada. Ese modelo súper centralista, súper unitario, a mí no me interesa, y Artigas genera toda una alianza política, una rosca política para declarar esa independencia. De hecho, esas provincias, salvo Córdoba, el resto, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, no mandaron, ni banda oriental, no mandaron diputados a Tucumán, por ejemplo. O sea que fue una independencia de lo que hoy entendemos como Argentina y bastante diferente esa construcción política. ¿Y cómo se vivió ese día en Tucumán? Viste que el 25 de mayo lo asociamos con la lluvia, ¿no? Sí. Ese cabildo y demás. Con frío seguro, 9 de julio, y empanadas. Tal ¿Qué más cual. hubo? Yo tengo un amigo que dice, mi amigo Manu, que dice, a los próceres no les gustaba el calor. Esto de seguir con 40 grados, dice, no, todo, vamos al invierno, el día de la bandera, qué sé yo qué, dice 25 de mayo, 9 de julio. Una jornada bastante diferente desde la movilización popular a lo que fue el 25 de mayo con respecto al 9 de julio, porque el 9 de julio ya llegábamos con los papeles sobre la mesa, digamos. El 25 de mayo era todo más ahí sobre la marcha, un gesto, una revolución verdadera, digo. Si no sacaban al virrey, se iba a armar un lío, violencia donde están los revolucionarios de la revolución. El 9 de julio ya llegábamos más o menos, era Scaloni sabiendo, digamos, cuál era el 11 ideal, digamos. Entonces ahí un poquito más de orden, un poquito más de consenso también en cuanto a la declaración de la independencia, porque en Europa ya había vuelto Fernando VII, ya estaba el rey de vuelta en su cargo, entonces no podíamos seguir manteniendo esta mentira de decir, che, no, le juramos fidelidad al rey mientras esté preso. Ya no está más preso el rey. ¿Qué hacemos? O seguimos siendo colonia o nos independizamos. Entonces, más o menos ahí estaba orientado el barco. En donde no estaba orientado es en qué forma de gobierno se le va a dar ese estado que están haciendo. ¿Nace el estado del 9 de julio? Claramente sí. Ok.
¿qué armamos en ese lugar? ¿Qué ponemos? ¿Quién gobierna? ¿En nombre de quién? ¿Cuántos representantes? ¿Qué forma política? Eso genera tensiones. De hecho, el Congreso que inicia las sesiones el 24 de marzo de 1816 en Tucumán, al año siguiente se traslada a Buenos Aires. O sea, el Congreso de Tucumán terminó sesionando en Buenos Aires y es el mismo Congreso que dicta la primera constitución del año 1819, que fue una constitución unitaria que instauró una república, pero con el poder centralizado en Buenos Aires. Duró un año esa constitución. Claro. ¿Sí? Duró un año y después empieza toda esta guerra civil que duró 50 años entre unitarios y federales. Pero el mismo Congreso que declara la independencia también dicta una constitución que, vamos a decir, fracasó esa constitución porque el armado político, ahí sí no había nada esclarecido, ahí no había prácticamente nada claro, no había consenso, no había ningún acuerdo político de ni provincias, ni Buenos Aires, ni hablar de estas provincias que hoy son provincias de Argentina que no estaban en esos momentos dentro de lo que era las Provincias Unidas de Sudamérica, sino que eran parte de la Liga de los Pueblos Libres, encabezada justamente por Artigas. Ahora, yendo a nuestra infancia, seguramente comprábamos la revista Villic, Ingenio, ¿no? Y nos venía el póster de San Martín, ¿eh? Y esa casita de Tucumán. ¿Esa casa de Tucumán es cierto, Lucas, que fue una vivienda familiar prestada? Sí, claro que sí. Francisca Bazán de Laguna era la dueña de esa casa que la presta, porque el Congreso dice, bueno, sesionemos en Tucumán porque estamos más o menos seguros de Artigas, seguro si viene Fernando VII decide mandar tropas por mar, nos alejamos del puerto, vamos a Tucumán. Ok, ¿dónde en Tucumán? ¿Entendés? ¿De qué lugar encontramos? Y ahí encuentra, Francisca Bazán de Laguna pone su casa a disposición. Nosotros estuvimos hace muy poco también con la obra Chamullos en Tucumán, fuimos, la visitamos, y de esa casa original queda muy poquito. En realidad, los tucumanos, si te escuchan decir, yo lo aprendí en Córdoba, lo aprendí la casita de Tucumán. Llegar a decir la casita de Tucumán es mala palabra, es la casa histórica de la independencia. Me pasó a mí, es la casita. Es que lo enseñan así en el colegio. Lo enseñaban así, digo, esta idea también de romantizar un poco la historia. Y esa casa histórica, el Museo de la Independencia en Tucumán, lo único que conserva original es justamente el salón de la jura, digamos, de la declaración de la independencia. El resto se fue remodelando y en algún momento se pensó en tirar también esa casa histórica. La renueva Roca en su segundo mandato, allá al comienzo del año 1903-1904, que fue cuando le pidió a Lola Mora dos obras, dos bajorrelieves enormes que están en el tercer patio, eso es súper curioso. No me di cuenta de pasarle una fotito ahí de producción porque es increíble. Roca dice, rearmemos la casa histórica, es la base de la cuna de nuestra independencia, y llamemos a Lola Mora, artista enorme, para que haga dos bajorrelieves en el tercer patio, una cosa enorme a dos lados, uno a cada lado del patio, uno sobre el 25 de mayo y otro sobre el 9 de julio. Y como Roca era el presidente que dice, che, yo mandé a hacer a Lola Mora esto, que Lola Mora me haga a mí. O sea que en la representación, sí, el bajo relieve está Roca en el medio de la escena así, representando la escena del 9 de julio de 1816. Hermoso, o sea, nos define como argentinos también, ¿no? Tremendo. Bueno, esa firma de ese acta de la independencia, en aquella época viajó a caballo. Digo, ¿cómo se enteró el resto del país? ¿Cómo llegó la noticia de la independencia? ¿Sabés que hay una curiosidad que es tremenda? Porque en realidad el acta original de la independencia no existe. ¿No la tenemos? ¿No? No, porque se la manda con un chasqui, que era el gaucho a caballo, el WhatsApp del momento, desde Tucumán a Buenos Aires, y en Córdoba lo asaltan al chasqui. No. Sí, lo asaltan y le roban el acta de la independencia. No tenemos nuestra acta de bautismo fundacional, no está, el original. Sí, qué cosas se conservan. Aparentemente, todas las luces apuntan a Artigas, porque era que estaba enemistado justamente con Buenos Aires. Mira. Que sí se conservan son las copias facsimilares. Se mandaron a hacer 3.000 copias de esa acta original, en donde no está la rúbrica de Laprida, por ejemplo, pero está escrito en letra imprenta, Francisco Laprida, qué sé yo. Eso se mandaron a hacer 3.000 copias para comunicar a todas las provincias, de hecho al Alto Perú, y hay 1.500 copias que se hicieron en quechua y aymara, que es la lengua, el idioma, el lenguaje de los pueblos originarios del norte. Así que bastante inclusiva también esa primera acta de la independencia. Increíble. Sí. Bueno, y hablando un poco de próceres, si tuvieras que definir esa relación, ese vínculo entre San Martín y Belgrano en aquel invierno de 1816, ¿eran aliados, eran amigos, tenían internas políticas? Sí, dos cracks desde diferentes ámbitos. San Martín
Martín netamente militar, Belgrano un abogado que por fuerza del contexto tuvo que calzarse el uniforme militar y salir a hacerlo, y el propio San Martín cuando se encuentran en Yatasto en 1813 le dice, es lo mejor que tenemos, no será Napoleón, dice San Martín, pero es lo mejor que tenemos, ¿no? Un tipo que no venía de las armas. Y a partir de ahí entablaron una gran amistad, las cartas que hay, Belgrano pidiéndole por favor usa la bandera, le dice San Martín. San Martín, sin tener bandera en Mendoza, diseña una bandera diferente, que es la de la bandera de los Andes. Hay una amistad ahí, digo que en la única vez que se vieron, que fue en ese encuentro en Yatasto, en el norte, se generó un vínculo súper estrecho en base a ese compromiso por la independencia. Justamente. Nunca mejor dicho esto, Lucas, de que estamos vestidos de celeste y blanco, en el contexto del Mundial. ¿Qué te parece? 9 de julio. Pensamos en celeste y blanco, ¿viste? Sí, tal cual. Tan pasional, ¿no? Esa parte nuestra. Absolutamente. Borges alguna vez dijo que él en su ceguera veía el único color que le quedaba era el amarillo. Dice, entonces yo pienso el mundo en amarillo. Nosotros lo pensamos en celeste y blanco. Tenemos la ceguera de Borges, pero en celeste y blanco. Absolutamente. Si los congresistas de 1816 tuviesen hoy un grupo de WhatsApp, ¿por dónde pasarían las discusiones o grietas, mejor dicho? ¿O quién sería me interesa quién es el más gracioso, el que más enoja, el que más molesta? Yo siempre le pongo una ficha a Laprida. Laprida para mí es el tipo que mejor representa ese congreso, y me lo imagino un tipo, no te digo jodón, no vamos a descontextualizar a los próceres, pero... pero ¿por qué no? Vale, seguramente se han comido un asado, quizás después el 10 de julio al mediodía. Alguno que siempre jodía, alguno tenía que joder siempre. Claro, absolutamente. Y después es el tipo que le pone la voz. Laprida es el que lee el acta de la independencia y hace jurar la independencia. Entonces digo, estar adentro de esa sala en ese momento tiene que haber sido una cosa de loco. E imaginar que pueden haber hablado entre ellos también es un registro que no vamos a tener nunca. Pero ¿hay algún chamullo que rodea el 9 de julio? Al 9 de julio, no, yo digo, a ver, siempre es bueno entrar a la historia con la profundidad que estas fechas se merecen más allá de los manuales escolares. Este hecho de que haya una independencia previa muy diferente a lo que nosotros entendemos por independencia hoy y con un mapa muy diferente a lo que entendemos nosotros hoy de Argentina. La Patagonia no estaba incluida, teníamos provincia del Alto Perú, Chuquisaca, Oruro y qué sé yo, quiero decir, hoy es parte de Bolivia, y en esos momentos enviaron representantes al Congreso de Tucumán. Entonces la independencia argentina, hay que meterse ahí al fondo, porque hay particularidades que al menos desde el mapa, desde lo territorial, complejizan muchísimo la historia, que obviamente lo enseñamos así porque hay que hacerle llegar a un pibito de 7, 8 años a entender lo que es la independencia. Se enseñó siempre, claro. Claro, tal cual, pero aparte digo, es necesario. Ahora, ya como adulto, el complejizar y el meterse adentro, descubrí que hay historias que son realmente apasionantes. A más de 200 años de ese día. Claro. ¿Cuál fue la principal lección que crees nos dejó aquel 9 de julio para la Argentina actual? Qué difícil. Bueno, mira, ahí yo me remito al acta de la independencia, en donde el 9 de julio se dice que nos declaramos independientes de la metrópoli, de Fernando VII y de sus sucesores. Y hubo un diputado porteño, Medrano de apellido, que 10 días más tarde dice, che, tenemos un problema acá, porque acá nos estamos independizando de la metrópoli, es decir, de España, del rey Fernando VII y de sus sucesores. ¿Qué pasa si viene otro? Claro. Entonces, 10 días más tarde, claro, dice, y de toda otra dominación extranjera. Se lo agregaron 10 días después al acta, y al día siguiente reconocen la bandera celeste y blanca como el símbolo oficial de ese nuevo estado que estaban haciendo. Entonces yo digo, una época donde todos los reyes se disputaban territorios. Absolutamente, y es más, digo, para redondear esto, esta cuestión de que ninguna dominación extranjera más allá de la bandera, del color, del partido, de lo que sea, que se haya pensado en 1816 y digo, se haya dado por hecho que era España o nadie, y de repente sí, che, no, nos está faltando una línea en este texto, ¿no? Y en esto de que los reyes estaban disputando, hasta el propio Belgrano en algún momento, después Belgrano, que participa también en el Congreso de Tucumán, dice, che, ¿qué forma de gobierno tenemos ahora? ¿Qué armamos después ¿qué tipo de gobierno? De esto? Después de ser independiente. Belgrano es uno de los que propone una monarquía, por ejemplo. Un rey. Con un rey, pero nada más que Belgrano está pensando en lo que queda para 1816 de la nobleza incaica. Dice, quedan descendientes de los últimos incas. Esos incas son los que tienen que gobernar una monarquía. Disparatado igual. ¿Qué te parece? No fue para ningún lado, digamos, la idea belgraniana. No, absolutamente. Pero la monarquía, aparte,
el republicanismo era muy joven en el mundo para ese momento, para pensar una república como la entendemos hoy. La monarquía ya tenía 300, 400 años, es decir, es como que nosotros preguntemos hoy, ¿cómo elegimos gobernante? Y bueno, votamos, porque es lo que tenemos asumido como propio, digamos, de la dinámica política actual. En esos momentos la monarquía era la forma política y las repúblicas eran, casi te diría, excepciones, había muy pocos casos en el mundo, ¿no? Sí. Lucas, estamos hablando con Lucas Bota, historiador, divulgador, que está especialmente acá en Buenos Aires, él es de Córdoba, pero bueno, está haciendo su No se espectáculo. notó que de Córdoba, ¿no? Chamullos que hicieron historia en Paseo No de la se Plaza. nota para nada que Córdoba. Le falta el Fernet al lado y Pero listo. un genio, como habla y nos acerca la historia de una manera tan llana que te da Habla ganas como de Julián escucharlo, Álvarez. además. Si el oyente o la audiencia, quienes están ahí, tienen ganas de saber un poco más de este 9 de julio de 1816, de lo que fue ese proceso, ¿qué capítulo de algún libro tuyo o qué podcast nos recomendás de historias de podcast para seguirlo? Mira, a mí me gusta esto de las mentiras en la historia, porque viste, los historiadores tenemos famas de mentirosos y en realidad no es tan No sé así. si Hazte la mentiroso. fama y échate a Sí, Yo no sé dormir. si es mentiroso. Hay cosas que son incomprobables, más Bueno. que mentirosos. Bueno, entonces nosotros nos metimos, que estuvimos hablando hace un tiempito con ustedes aquí, con Chamullos que hicieron historia, que es un libro que publicamos con Editorial Planeta, en donde, sin intentar desmontar ninguna mentira, nos metemos a, justamente, engaños, eso sería un chamullo, que han funcionado en la historia y que han permitido que la historia se escribiera de la forma que nosotros la conocemos. Desde el caballo de ¿Como por Troya ejemplo? hasta Marco Polo, Cristóbal Colón, que engañó a los reyes católicos diciendo, che, creo que llegué a la India, y en realidad aparentemente en el tercer viaje ya sabía que no estaba donde estaba, pero si hablaba, perdía claro. el mismo hijo, lo manda al frente. Entonces, todas estas cosas, operaciones de la Segunda Guerra Mundial, nos metemos con el cine, con la radio, con el fútbol, y bueno, en esta idea de llevar la historia multiformato, el teatro, el unipersonal, es una de las opciones, así que está bueno para escuchar un poquito de historia, reírnos un Sí, rato sí, y sí, escuchar sí. un poquito de música también. Igual así quiero que- saber cuál de todos es el que más tiró abajo. No, a mí hay uno que me vuela la cabeza, que es un escocés que vino a América, luchó con Simón Bolívar, por ejemplo, en la independencia venezolana. Tuvo un par de errores. William Wallace. ¿Eh? No es William Wallace. No. Gregor MacGregor se llamaba este Es muchacho. raro, un Mac. Ya suena a chamullo Gregor MacGregor, MacGregor. es medio mentiroso. Pero el tipo Nombre existió, artístico. se Mirá. manda un par de errores militares, lo mandan de vuelta a Londres y el previo paso. Vino a ayudar a la independencia venezolana. Sí, a Bolívar. Sí, absolutamente. Lucha a las órdenes de Bolívar. Tiene un error, ahí muy grosero. Bolívar Chau. dice, este tipo es medio inútil. No sirve para nada. Tiene su carrera ya en jaque. Entonces él decide volver a Londres, previo paso por la selva hondureña. Y se le ocurre crear un país. Él en su cabeza dice, conocí un país que se llama Pollais. Pollais no existe, ni existió, ni va a existir nunca, pero el tipo va a Londres y en Londres dice, no saben lo que conocí, un país con parlamento, ópera, constitución, bolsa de valor, y traigo tierra de Pollais Un para vender, profesional, traigo un estafador. dólares de Pollais para vender, y el tipo estafó a la bolsa de Londres vendiendo bonos de deuda pública de un país que no existe. Un fenómeno. Un caradura. Un borrachín, charlatán de un feria, escocés un borrachín charlatán de hermoso, un feria, tomado de sí. whisky. Y le creyeron, Y y sí. hermoso. Divino chamullo. Chamullos que hicieron historia, pueden verlo mañana a las 20 horas, mañana martes a las 20 horas, en Paseo de la Plaza, charlando sobre mentiras, mitos, engaños y relatos increíbles de la historia, no solo argentina, sino global, al gran Lucas Bota, y también en su podcast Historia en Podcast, que es un éxito total. Sí, venimos muy bien. Lo cual demuestra que hay ganas de consumir contenido histórico Sí. y me pone muy feliz. Así es que es ahí nos atrapante la pueden escuchar. historia, Sí, sin lugar a dudas. Felicitaciones. Gracias, chicos. Gran Un laburo. placer enorme.